unos hechos, llamemos irregularidades. Entonces, como es un personal de confianza y dirección, ¿no? Eh, Siendo una empresa familiar, ¿no? Donde no hay protocolo familiar, no es una gestión, llamemos, bajo los paradigmas tradicionales existentes para cualquier empresa familiar. Entonces, el dueño de la señorita Marites, con el cual yo lo conozco muchísimos años y me planteé el tema, le digo, cuando uno quiere sacar un gerente general, que siendo un representante legal, que siendo parte de tu familia, no es como cualquier trabajador que le puede enviar una carta y hasta aquí nomás. Pues, o sea, generalmente es una carta donde se le quita la confianza, ¿no? Pero los hechos que han acontecido hasta su fecha del cese, él es responsable. Y si lo cesamos, al margen de cómo seguía el acuerdo de cese o de retiro, de ahí hacia adelante, y ahí viene mi consulta, ¿él sigue responsable por los hechos acontecidos antes del cese? Sí, mira, te explico un poquito. Consulta, ¿esa empresa tiene directorio o no tiene directorio? No, no tiene directorio, es una SRL. Ok, entonces te explico. En relación al tema del gerente general, él responde por todo aquello que haya sido su gestión hasta 2 años hacia atrás. No solamente quiero cesarlo, sino que también quiero dejar establecido la responsabilidad que este gerente ha tenido en la empresa. ¿Es así? La Junta General de Accionistas, antes de querer sacarlo, cesarlo y todo lo demás, esto tiene que llamar a una Junta General de Accionistas y convocarlo. La agenda debe ser el estado actual de la empresa o parte de la agenda, estos puntos que tú nos comentas. El tema del uso de los fondos que no pertenece al giro, y así sucesivamente se puede poner 3 o 4 estos puntos de agenda. Se convoca la agenda y acuérdate que tiene que haber 2 cosas que son importantes. Uno es la convocatoria, importante, y el quórum. La convocatoria lo vas a determinar en tu estatuto de la empresa. Ahí te va a decir con cuántos días de anticipación. Salvo que sea una junta de accionistas universal. Ponte que los accionistas somos 4. Ya, los 4 estamos, no necesitamos convocar. Y con ello también se da el tema del artículo 120 de la Ley General de Sociedades. Se convoca, el gerente general tiene que ir a esta sesión a informar cada uno de los puntos que se ha establecido en la agenda. Tiene él la responsabilidad. Segundo, si esta información que les va a dar el gerente no es acorde, no tiene sustento, o simplemente indica que no hay ninguna sustento para lo que ha hecho, pues eso se queda establecido ahí. Y además de eso, ustedes tendrían la salvaguardia como accionistas a poderlo iniciar las acciones legales contra este gerente general, si deciden hacer la revocación o revocar a este gerente y nombrar a otro gerente. Así es, revocar al gerente general, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque es un acto inscribible. Se revoca. Entonces, pero tal vez usted está pensando y dices, oye, pero si yo le pongo en la agenda que lo voy a revocar, entonces no va a querer ir. Entonces, primero haces la primera agenda de la que estamos hablando para que pueda darles cuenta, o sea, brindarle información en los puntos de la agenda. Imaginemos que los puntos que ha dicho el gerente no son son inverosímiles, no tienen una forma de poder haber acreditado por qué o cuál hizo estos gastos. Y luego de ello,
y luego de ello, ¿sabe lo que va a pasar? Es que ustedes pueden cerrar esa sesión y aperturar una nueva. O sea, digamos, empezó a las 8, el gerente les dio toda la información que tenía y todo lo demás y se cierra a las 10 y a las 11 se abre otra sesión. Pero ya con el punto de ¿cuál? Revocar al el gerente general y nombramiento de nuevo gerente general. Esa es otra acta. En el mismo día podrías hacer 2 sesiones de Junta General de Accionistas. Y mi última consulta, siendo un personal de confianza y dirección, no sé, o sea, en realidad es personal de dirección. En realidad es de dirección más que de confianza, porque de confianza tenemos otro tipo de gerentes, hasta la asistente de la gerencia general son de confianza. Pero en el caso de un asistente o secretaria, sí tienes que marcar el tema de la hora de ingreso y salida. Sin embargo, en los otros no. En cambio, en el caso de él es de dirección. Ya. Sí, mi última consulta, como siendo un personal de dirección, después, como me dice usted, termina esas 2 sesiones con diferente hora de inicio, siendo la última la agenda, la revocatoria del gerente general. Correcto. Yo le puedo enviar una carta al gerente diciéndole de que le he retirado la confianza y en el tema de los beneficios sociales no estoy obligado a pagar la indemnización, ¿correcto? ¿O estoy equivocado? Sí y no, y te voy a explicar por qué. A ver, la indemnización viene por un tema en relación a un despido arbitrario, ¿ya? Un despido Correcto. arbitrario y todo lo demás. Pero una persona que es de dirección o de confianza, no tengo por qué indicar en relación al haberle quitado la confianza. Hablábamos de la primera Junta General de Accionistas, donde se le pide una serie de informaciones, y ahí mi sugerencia es que se determine que se haga una auditoría. De todas maneras, al margen de que haya dado o no haya dado toda la documentación, se inicie eso y se deje sentado que se va a iniciar cualquier acción legal contra el gerente general o contra los que resulten responsables. En la segunda junta van a revocar al gerente general y en esa junta, que también va a estar el gerente general, le van a quitar la confianza respecto a lo que ha informado en la anterior sesión, que está dentro del mismo día, y nombran a otro porque la empresa no puede estar sin un gerente general o un representante legal. Ok, está bien. No, pero mi pregunta es, o sea, en la liquidación de beneficios sociales no tengo por qué considerar el monto de la indemnización por despido arbitrario. No, porque es de confianza. Pero a lo que me refiero, ¿sabe qué? Es lo siguiente. Este señor debe tener contrato a plazo indeterminado, ¿no? Correcto, sí. Sí. Entonces, cuando... ¿Y lo contrataron por primera vez como gerente general o no? No. Primero era un trabajador normal de... Trabajador, como es de la familia, llegó a escalar hace 5 años y lo nombraron gerente general. Y este contrato a plazo indeterminado ya dice gerente general. No. Simplemente lo han puesto en planilla y dice gerente general. Gerente general, correcto. Ok. Entonces, sí es importante que en la junta de revocar o remover al gerente general haya que hablar con respecto a ello, ¿no? Siendo una persona de dirección, el cual depende directamente de los accionistas, se le quita la confianza y se le pasa a liquidar hasta la fecha que ha elaborado. Punto. En ese momento también nombran al nuevo gerente general. Ya. ¿Cuál es el sustento del último que acaba de decir que le quito la dirección, ¿no? Por la confianza? ¿Hay un dispositivo legal que me ampara? O sea, le redacto la carta así textualmente como me la acaba de mencionar. Lo que pasa es que el decreto legislativo 728, que es la norma que regula lo que vendría a ser en el sector privado,
hay un artículo que no lo tengo ahorita a la mano, pero que habla del personal de confianza. Estamos acá con Pamela, Jenny y Oscar. ¿Cómo te podemos ayudar? Bueno, sí, en mi caso, mi consulta va a lo que es el área laboral. Nos ha sucedido que en una de las empresas con las que estamos trabajando, hay un trabajador que hace más o menos 5 meses, mediados de mayo, se ha accidentado fuera del horario de trabajo, y ha quedado incapacitado temporalmente para sus labores. Nos van a comentar que sus labores son netamente de campo, porque son la empresa que se dedica a fabricar instrumentos metálicos. Entonces, ha estado todo el tiempo hasta septiembre de licencia, con ya subsidiado por salud, pero hasta la fecha de septiembre solo ha entregado lo que son los certificados. Posteriormente a ello, el trabajador comentó que tenía la posibilidad de irse al extranjero a mejorar su recuperación para su rehabilitación, dado que tiene familiares allá. Entonces, solamente hizo comentarios a los diferentes administrativos de la empresa. Sin embargo, a los días nos enteramos que ya el trabajador se encontraba en el extranjero. Entonces, prácticamente la empresa, ha cumplido con abonarle semanalmente porque se les pagaba semanalmente, pero ahora ya se le ha suspendido lo que es el pago, por lo que ya no hay documento que esté sustentándolo, o al menos que lo esté entregando, ¿no? Y aparte porque, tiene ciertos unas salidas que hay que justificar el trabajo del trabajador para la redundancia, pues no se está dando. Entonces queremos saber la forma en que podemos proceder, porque sí hay una comunicación con el trabajador, pero no sabemos su fecha de retorno, y no sabíamos que ya estaban en el extranjero. Queremos saber cuál es la forma de proceder, porque la empresa está inquieta en seguir abonando o tuviera algún beneficio por ahí, o si es ya dable sacarlo definitivamente de la planilla, ¿no? Ok, Pamela, te quiero hacer unas preguntas para complementar lo que nos has comentado para poder ser un poco más asertivos. Ya, Pamela. Bueno, por lo que te he escuchado, ese trabajador ya ha estado entregándoles a ustedes el certificado de incapacidad temporal para que ustedes puedan solicitar el subsidio de salud. Lo que entiendo es que él ya no está en la empresa porque viajó en el extranjero y ustedes le han suspendido el pago de la remuneración, porque obviamente tiene que entregar este certificado para que siga vigente. Sin embargo, recordemos que los domicilios a los cuales se notifican los trabajadores son los domicilios que se consignan en el contrato laboral. La pregunta sería si el contrato está debidamente suscrito, ustedes tienen la copia del contrato y se ha consignado un domicilio, del trabajador ahí. ¿Por qué digo eso? Porque si se va a desvincular al trabajador porque está incumpliendo, ¿no? Se tendría primero que notificar con el documento correspondiente, que sería un memorándum a través de una carta notarial, donde se le solicite la entrega del documento tal. Caso contrario, por ejemplo, en este caso el certificado de incapacidad temporal, caso contrario, no se podrá pagar las remuneraciones como se ha venido haciendo, porque esto es un requisito, ¿no? La empresa no se puede ver perjudicada. Obviamente no va a poder entregarlo porque se encuentra en el extranjero, por ende recién se podrá suspender la remuneración. Hay algo que nosotros siempre aconsejamos, es que no se debe tomar decisiones o actuar de manera inmediata si es que no tenemos un sustento legal, básicamente un sustento documentario que acredite nuestra decisión, que justifique nuestra decisión. Entonces nosotros debemos notificar al trabajador para que cumpla con el documento que nosotros requerimos para pagarle. Si después de ello no cumple con el documento y se imposibilita la continuidad del trabajo, dentro del contrato debería existir la cláusula, cuando hablemos de ya es imposible llevar a cabo el trabajo, se deberá notificar indicándole que se va, obviamente, disolver o extinguir la relación laboral. Pero previo a ello tenemos que seguir los pasos, ¿no? Del requerimiento de la documentación,
de especificar cuál sería la consecuencia de no entregarse la documentación, suspender el pago remunerativo, indicar que ya no es posible continuar con el vínculo laboral porque no se puede ejercer como tal. Cuando ya la incapacidad es permanente, y eso hay que tenerlo en cuenta, se tiene que solicitar el certificado correspondiente de salud, no una clínica o un agente privado, a menos que el empleador lo autorice. ¿Por qué? Porque para ello se le designa un seguro social, en este caso de salud, para que pueda atenderse. Entonces será esta entidad la competente para emitir el certificado de incapacidad permanente. Y cuando se genera la incapacidad permanente, ya actúan otros entes aquí, que viene a ser el Seguro Vida Ley, que da una indemnización cuando hay una incapacidad permanente, absoluta, total. Pero también aquí hay que tener en cuenta algo. En los contratos, en la parte donde hablamos de los beneficios sociales, también tendría que especificarse, o si no se especificó en el contrato, en una política posterior o un comunicado posterior, que todos los documentos, dígase descansos médicos, certificados de incapacidad temporal, de incapacidad permanente, que se hace usualmente a través de junta médica, tienen que emitir la entidad por la cual el trabajador está asegurado. Si no existe este pronunciamiento formal, caemos en una interpretación. Y cuando digo interpretación es que el trabajador puede interpretarlo a su manera, el empleador también a su manera. Entonces el trabajador puede decir que por un acto inmediato, necesario, tuvo que atenderse en otro lugar y por eso tiene el documento de la clínica, extranjero o nacional, pero el trabajador tiene que poner esos lineamientos para evitar esas contingencias a futuro, ¿no? Entonces, Recursos Humanos tendrá que notificar a los trabajadores a través de un comunicado, un memorándum, una circular, un informativo, donde a ellos les indiquen que debido a que ellos tienen un seguro consignado en salud, a menos que tengan EPS u otro tipo de seguro particular, los documentos válidos para poder acreditar incapacidad temporal, permanente, descansos médicos, siempre va a ser a través de la entidad por la cual se le brinda el seguro de salud. El personal gana de venta, gana por comisiones, su sueldo es normal 1.500 soles en bruto, pero las comisiones de las ventas netas normalmente son 25%. Y obviamente a veces sale por 400, 500, 700 dólares. Pues lo que actualmente estamos haciendo es por recibo, por honorarios de terceros, ¿no? Que los chicos mismos buscan. Yo quería saber si hay alguna forma, digamos, legal para ponerlo directamente en la planilla y que eso me genere habitualidad o derechos adquiridos, ¿no? Para el tema de los beneficios sociales. Básicamente esa era mi consulta. Una consulta ahí, ¿cuántas personas así tienes en tu planilla? 5. ¿Y y el número de tu personal cuántos son? 14. Ok, la doctora Pamela Castro te va a hacer un par de consultas para poderte absolver tu tema. ¿Qué tal? Buenos días. Hay que tener en cuenta, cuando hablamos de las comisiones, de los conceptos remunerativos. O sea, tenemos la remuneración ordinaria, que es la remuneración que se paga mensualmente, hablamos de la remuneración mínima vital y el aumento en eso, ¿no? Si cobra 2.000 soles mensuales, esa es remuneración ordinaria. Y hablamos de una remuneración variable, que es una remuneración promedio que siempre está afectada por comisiones o en algunos casos bonos. Hay que tener en cuenta algo. Lo que yo entiendo es que actualmente tú pagas por boleta el monto de la remuneración ordinaria, que es lo que se pacta en el contrato, ¿no? Vas a ganar tanto mensualmente. Y por recibo por honorarios, las comisiones que se generan por las ventas. Lastimosamente, aquí sí estamos generando una afectación. ¿Y en qué sentido? Porque, ¿qué pasa si nosotros le solicitamos a nuestros trabajadores, porque entiendo que son trabajadores, están en planilla, se emite la boleta, firman la boleta? Les pedimos que el tema de las comisiones giren su recibo por honorarios. Entiendo que está habiendo una doble, en el caso, ¿no? Van a tener renta de quinta y de cuarta.
Pero acá hay un problema, que las comisiones pertenecen a una remuneración variable. ¿Y eso qué significa? Que cuando se liquida el trabajador, cuando se paga su seguro vida y ley, cuando se paga indemnizaciones, se deberá calcular bajo el promedio de esta remuneración. ¿Y por qué se llama promedio y no teniendo en cuenta la última remuneración? Porque las comisiones pertenecen a la remuneración, no son ajenas, ya pertenecen a la remuneración, solo que estas son variables. Un mes puede ganar 4.000 soles, un mes podrá ganar 5.000 soles, un mes podrá ganar simplemente sus 2.500 soles. Es variable, va a cambiar en el tiempo. Entonces lo que te dice la legislación laboral es, ok, cuando lo liquides, cuando le pagues el bono de indemnización, vas a sacar el promedio de esas remuneraciones y con ello vas a calcular ese pago. Pero no podemos separarlas. Y aquí va el punto, ¿no? ¿Qué pasa si un trabajador se da cuenta de estas cosas? Dice, caramba, me están pagando por boleta la remuneración ordinaria, que es mi remuneración, que está en el contrato, y mis comisiones, que también son ganancias, o sea, para mí, de libre disposición, las estoy haciendo por recibo por honorarios, y eso no es correcto, es irregular. Se va a SUNAFIL, presenta su recibo por honorarios, sus boletas, y el origen de cómo está percibiendo este dinero, que es por las ventas, lo explica. SUNAFIL te va a poner una multa porque lo correcto es que todo ello esté en la boleta y que la boleta se descomponga, ¿no? Remuneración mensual, comisión, y todo se consigna en una sola boleta de pago. Entonces, para evitar ello, porque lo va a perjudicar al momento de liquidar, lo que corresponde es que todo se consigne en la boleta de pago, todo, absolutamente todo. Ahora, cuando hablamos de remuneración variable, en este caso, ¿no? Comisiones que van a incorporarse a la remuneración, vamos a decirlo así, remuneración ordinaria, la que siempre se paga. ¿Por qué las comisiones pertenecen a este ámbito? Porque las comisiones son continuas, siempre va a haber comisiones. Ese es lo ideal. Todos los meses, aunque sea 100 soles, va a haber comisiones, porque se vende, ese es el objetivo. Porque si no, el trabajador estaría incumpliendo con sus obligaciones. Es continua y es de libre disposición del trabajador. No está... no es que tú le vas a pagar y esa comisión tiene que estar supeditada a una funcionalidad específica. No, el trabajador realiza sus funciones y debido a su adecuado desenvolvimiento, productividad, le genera este beneficio. Entonces, cumple estas dos características. Es continuo y de libre disposición del trabajador. Te doy un ejemplo de cuando no un ingreso a favor del trabajador no es remunerativo, lo que se le dice remuneración no ordinaria. En el caso de los bonos por movilidad, cuando se le da a un trabajador un bono por movilidad, está supeditado a que asista al centro de trabajo y el empleador calculará lo que gasta el trabajador entre salir de casa y llegar al trabajo. Digamos, gasta 20 soles diarios. Al mes, X monto. Se le paga ese monto mensual. ¿Eso se incluye en la remuneración en su liquidación? No. ¿Por qué? Porque no es de libre disposición del trabajador. El trabajador está supeditado a ir al centro de trabajo para que cobre ese bono. El trabajador necesita de ese monto para ir a trabajar, pero no es de su libre disposición porque él no puede utilizar ese dinero para otra cosa. Las comisiones sí, las comisiones son para el disfrute del trabajador, para que pueda comprar y utilizarlo para lo que él quiera conveniente. Entonces, en conclusión, lo que te recomendamos es que estas comisiones sí ingresen dentro de la boleta, se pague dentro de la boleta para que tú también puedas hacer las retenciones correspondientes y evitar contingencias a futuro, porque ya no solamente pagarías los intereses legales que se hayan podido acumular cuando se cobre la liquidación, sino también la multa por la irregularidad cometida en no consignarlo en la boleta y no generarlo como una remuneración variable, ¿no? Lo que es, en este caso, esos 5 trabajadores tienen una remuneración variable en el tiempo, porque tienen comisiones, se favorecen con las comisiones. Es el consejo que te podría dar para que evites contingencias a futuro. Ahí, de todas maneras, hay un tema adicional que deberías tomar en cuenta. La doctora Jenny te va a comentar algo. Estaba escuchando que por esas comisiones están emitiendo recibos por honorarios.
De acuerdo a lo que señala la Administración Tributaria, siendo que esas comisiones, como dice Pamela, forman parte de una remuneración variable, eso debería estar dentro de tu cálculo de renta de quinta categoría y esos recibos por honorarios quedarían sin validez desde el punto de vista tributario. Debemos tomar en cuenta ello porque siendo así el gasto no va a ser deducible respecto al pago de las comisiones, ¿no? Porque ese recibo por honorarios no tendría validez. Qué gusto. Sí, quería hacerles una consulta. Sí. Yo tengo una empresa que es MIPE Ya. y mi consulta es, ¿debo tener una política salarial? Ya. Sí, te va a contestar aquí Pamela esa pregunta. Ok. Hay que tener en cuenta que en el caso de las MIPES, pequeña, micro, pequeña y mediana empresa, tiene una regulación especial. Y por su misma regulación te genera otro tipo de beneficios, ¿no? En el caso de la remuneración, te exonera de ciertos beneficios sociales que tienes que pagar al trabajador, cantidad de vacaciones, no son 30, son 15. No se debería, no es una exigencia tener una política salarial porque la ley ya lo señala. La ley dice, remuneración mínima vital. No es que tenga que existir que solamente se tiene que pagar tanto porque estamos bajo el régimen MIP. No es necesario. Quizá lo que resultaría necesario es que dentro de los contratos que se firmen con los trabajadores seamos muy puntuales y muy específicos al advertir que como empresa que está en MIPE o REMIPE, los beneficios sociales que ellos tengan a favor o la remuneración, en el caso también incluso de horas extras y horario nocturno, esté bien especificado. Entonces, tendré que hacer un cuadro dentro de la cláusula tal, pondré, de acuerdo al registro que mantiene la empresa tal, los beneficios sociales que disfrutará el trabajador, o bueno, en este caso el trabajador tal, serán los que a continuación se detallen. Entonces es un cuadro y se pone, STS no corresponde. Remuneración mínima vital, lo que es obligatorio cumplimiento. Vacaciones, 15 días. ¿Qué más? Gratificaciones, voluntario. El caso de gratificaciones, horas extras, de acuerdo al mutuo disenso. Horario nocturno, tanto. Horas extras, tanto. Entonces, con eso el trabajador lo va a tener clarísimo, va a saber cuáles son sus beneficios y qué no le corresponde. A veces hay algunas empresas que están en MIPE o REMIPE y no revisan bien su contrato de trabajo, el contrato que firman con la otra parte, y no ponen este antecedente que la empresa se encuentra inscrita en MIPE o REMIPE bajo la inscripción o el certificado o la constancia tal. Porque es nuestra obligación como empleadores no solamente darle el contrato de trabajo a los trabajadores indicando la constancia, el certificado, el registro en sí, sino también, si el trabajador lo desea o nos lo exige, darle una copia de este registro. ¿Por qué? Porque obviamente hay un menoscabo, podríamos decirlo así, si es que la empresa no está en MIPE o REMIPE y utiliza las facultades o los beneficios que tiene una empresa que está en REMIPE o MIPE. Entonces, más que una política, el contrato. ¿Es necesario tener un comité de hostigamiento sexual? Y la otra pregunta sería, ¿qué tipo de accidente se reporta al Ministerio de Trabajo? Digamos, dobló el pie mi trabajador, ¿tengo que reportarlo? ¿O lo atropellaron? ¿O ya, digamos, vamos a lo fatal, se murió? ¿En qué tipo de accidentes es que tengo que reportar al Ministerio de Trabajo? Para empezar, respecto al comité de hostigamiento sexual. El comité de hostigamiento sexual, tanto como el comité de seguridad y salud de trabajo, si son más de 20 trabajadores, sí se necesita instalar un comité, ¿no? Bajo los lineamientos que señala la norma, con un presidente, secretario, suplentes. Porque en el caso del hostigamiento sexual, recordemos, el hostigamiento sexual laboral puede generarse de manera digital o a través de los mecanismos de comunicación que se estén utilizando para hacer efectivo el trabajo. Entonces, no podemos dejar, ¿cómo se podría decir? Dejar vacío ese espacio donde los trabajadores van a poder denunciar o quejar actos de hostigamiento sexual laboral. Pero, terminando de redondear lo que antes señalaba, si son menor de 20 trabajadores,
no necesitas tener un comité, bastará con un representante. Este representante absorberá todas estas funciones, obligaciones, y asumirá el papel de supervisar, investigar y emitir su opinión, que usualmente es el de recursos humanos, ¿no? Entonces, es eso, menos de 20 trabajadores, solo un supervisor, un representante, ¿no? Que ya representa todo este comité, más de 20 trabajadores, el comité en sí, el comité bajo los lineamientos de la norma. Respecto a los incidentes o los accidentes, del trabajo, hay que tener en cuenta que siempre tenemos que tener nuestro cuaderno de contingencias o accidentes que se pueden ocasionar en el trabajo, y tenemos que ponerlos constantemente, porque la regla, ¿no?, es que el Ministerio de Trabajo cada mes se acerque a los centros de labores y recoja información de este cuaderno. No se cumple actualmente, pero es lo que está estipulado, ¿no?, que siempre va a fiscalizar, recoge la información que se consignó en el cuaderno y toma conocimiento. ¿Qué pasa a partir del 2019? Que cuando son accidentes de trabajo, consecuencia, muerte del trabajador, no solamente se tiene que informar al Ministerio de Trabajo, sino también al Ministerio Público. Cuando hay accidentes de trabajo, vuelvo a repetir, que tengan una connotación de acto ilícito, no solamente se tiene que notificar al Ministerio de Trabajo, sino también al Ministerio Público, porque si no, nosotros estamos cometiendo un encubrimiento, ¿ok? Hay que tener eso muy claro. Como vuelvo a repetir, la forma en cómo nos comunicamos con el Ministerio de Trabajo respecto a los incidentes es nuestro cuaderno y a través de nuestro Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Okay? No existe una formalidad de una carta u un oficio que se tenga que enviar al Ministerio de Trabajo. Esa es nuestra manera de comunicarnos. Nos fiscalizará de manera posterior, pero esos son los lineamientos básicos para poder anotarlo. ¿Por qué? Porque luego, cuando el trabajador lastimosamente tenga este accidente, se va por el tema del subsidio, de pedirle su certificado, su descanso médico y evaluarlo. Y ahí también ya estamos de alguna manera notificando, porque notificando a las entidades que corresponden. Lo que siempre se aconseja es que el file del trabajador cuando pasa un accidente esté completo, desde los primeros auxilios que se le dio, el desplazamiento a la clínica, los certificados que se emitieron por salud, los descansos médicos, dependiendo de qué seguro tenga, y posterior a ellos su certificado de incapacidad temporal o incapacidad total. ¿En qué momento es que yo tengo que notificar? Después que es atendido, paralelamente a que le estén desplazando al hospital, o cuando ya el señor o la persona esté de alta con el descanso médico. ¿En qué momento se notifica al Ministerio de Trabajo? El momento correcto es cuando usualmente ya se da, después de dar los primeros auxilios, se está desplazando al centro médico que corresponde. ¿Por qué? En el momento el empleador tiene que cumplir con dar los primeros auxilios y posterior a ello se va a desplazar porque ya se ha advertido algún incidente grave o alguna afectación no física en el trabajador. Será en este proceso donde se tendrá que notificar a través del cuaderno de incidencias, a través del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, porque recordemos que cuando hay este tipo de accidentes se tiene que investigar en el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, porque el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo tendrá que advertir qué es lo que ha pasado y cómo se puede prever esto, y que de acuerdo al IPER que tiene el área recursos humanos se ha podido prever si hay responsabilidad. Entonces hay que tener en cuenta ello. Ya, bueno, la consulta más que todo es la empresa, ya solamente tenemos un trabajador, pero por proyectos es que se llama a todos los trabajadores, ¿no? Nosotros trabajamos en lo que es no trabajamos con contrato, pero sí tenemos todos los seguros. Entonces, ¿está formulado bien o siempre tenemos que hacerle contrato a todos los trabajadores? Estamos hablando de trabajadores de 10 a 15 por proyecto. Nosotros trabajamos lo que son toldos, carpas, instalación de estructura y lona. ¿Usted en su empresa
o sea, a su personal, ¿lo tiene en planilla esas 10 o 15 personas o no las tiene en planilla? No. Solo por proyectos se hace la convocatoria, se les llama, se les paga todo lo que son los seguros, es CTR, porque lo que pide el cliente, ¿no? Necesita todos los tipos de seguros, pero no estamos en planilla. ¿Y en planilla cuántas personas tienes? Bueno, me registré en el REMIPE, yo como trabajador y un trabajador más, ¿no? Porque digamos que en planilla tienes a 2 personas y claro, según tus trabajos que te vayan dando, te dices, necesito 15 personas, los convocas, digamos que cuánto se paga por este proyecto, demorará ese proyecto 3 días, 2 días, 5 días y solamente ahí trabajan y de ahí chao. Exacto, así es como se trabaja. Hay que tener en cuenta, cuando hablamos de ese tipo de contratación, la temporalidad, ¿no? Por ejemplo, si la empresa ocasionalmente contrata a estas personas, ¿no? Para un trabajo de 5 días, de 10 días, bastará con un recibo por honorarios para poder pagarles por el servicio, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta algo, que si esto se extiende, por ejemplo, son proyectos que duran 1 mes, 2 meses, 3 meses y así continuamente, ya no bastará solamente con un recibo por honorarios o con una orden de servicio simple. ¿Por qué? Porque al ser continuo, ya genera otro tipo de responsabilidad por parte de tu empresa. Básicamente, porque este trabajador está supeditado a tus órdenes. Es decir, tiene un horario de ingreso, un horario de salida, un promedio de productividad que tiene que generar en el día, cumplimiento de labores. Entonces, al estar supeditado y cumplir con los requisitos de jerarquía, es decir, tú eres quien les ordena qué hacer, se le paga una remuneración por su prestación de servicios, ¿correcto? Hay una continuidad en el servicio, ya tendría que estar en planilla. Pero si solamente es, como tú lo expresas, 5 días cada cierto tiempo, no es necesario generar una planilla, porque tendrías que darle de alta y a los 5 días, a los 5 días darla de baja y otra vez al siguiente mes te generaría un sobrecosto innecesario. Bastaría con un recibo por honorarios por esas personas para que lo tengas en cuenta en tu empresa, para que justifiques la salida de ese dinero, con el dinero con lo que le estás pagando a ellos. Bastará con eso para justificar. Por otro lado, recordemos que cuando los servicios son continuos, digamos que vas a contratar por un proyecto de 6 meses, tampoco es que los vas a poner en planilla de forma permanente. La ley laboral nos permite tener diferentes tipos de contrataciones y dentro de este supuesto recae el contrato por obra o servicio específico, que son contratos que duran 2 meses, 3 meses, 4 meses y están supeditados a la contratación primigenia. Aquí te doy un ejemplo. Empresa A le requiere a la empresa B hacer un determinado trabajo. Ok, está bien. Ha hecho que yo realice ese servicio. Yo voy a contratar personal para realizar este servicio. Es una obra específica. Una obra, ponemos nombre, ¿no? Obra en el Naranjal. Ok, por la obra en Naranjal necesito tanto personal para trabajar para este proyecto. Pero ¿qué pasa si la empresa A te dice, mira, por tema de COVID, por problemas, ya no puedo soportar el servicio, no puedo pagarte, así que ahí nada más lo dejamos. Te voy a pagar hasta donde se ha podido hacer, pero ya no podemos avanzar. ¿Qué pasa con esos trabajadores? No hay ningún problema, porque los contratos de obra o servicio específico tienen esta condición, esta peculiaridad, que cuando la empresa primigenia que optó por el servicio ya no lo desea y lo ha transmitido, comunicado de manera formal, el empleador puede desvincularse a sus trabajadores porque ya no existe la necesidad de contratarlos. Pero como vuelvo a repetir, esto solo se daría cuando es una contratación de 6 meses, 7 meses, porque esos trabajadores ya podrían demostrar de manera fehaciente que son tus trabajadores. Podrías tener complicaciones si te denunciaran ante SUNAFIP. Pero volviendo al caso en específico que nos has explicado, si es un servicio de 5 días, de 6 días, bastará con el recibo por honorarios para que justifiques la salida del dinero de parte de tu empresa. No necesitas un contrato laboral, no hay que confundirnos, porque los locadores, que son los que emiten sus recibos por honorarios, pueden tener un contrato civil,
no un contrato laboral. Lo que te recomendaría es, como la prestación es tan corta, ni siquiera incluso sea un contrato, sino una orden de servicio, ¿no? Dentro de la orden de servicio especifica cuál es el servicio, para qué lo estás contratando. Ah, para construir, para, no lo sé, armar estructuras, etc. Entonces, será suficiente. Lo que te aconsejamos es que en el caso de que esto se extienda, ya apliques el contrato de obra o servicio específico y que cumplas, ¿no? Ahora, lo que tú mencionas respecto a los temas de seguridad, hay que dejar en claro algo, y aquí voy a tocar el tema de la recurrencia. Si tú tienes cada mes, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, continuamente servicios, y hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, en enero tuve servicios de 10 días, luego de 6 días, y prácticamente el trabajador es el mismo, o sea, están contratando a las mismas personas, contratas a las mismas personas, pero son bien pegaditos los servicios. O sea, prácticamente descansan 2 días o 3 días. Aquí ya estamos ante un escenario totalmente distinto, porque ya no es ocasional, es continuo. Porque estás contratando a las mismas personas, solo que en un desfase de 2, 3 días, incluso una semana. ¿Qué pasa cuando ocurre este tipo de escenarios? ¿Qué dice la ley laboral? Cuando pasa esto, ese trabajador, si ya pasó más de 6 meses, que tú lo sigues llamando y hay un intervalo muy pequeño de días que descansa, ya tiene la preferencia. ¿Qué significa? Que tienes que contratar al mismo trabajador. Tiene la preferencia. Tú tienes que tener preferencia a esos trabajadores porque no tienen los derechos laborales que deberían tener un trabajador ya de manera permanente. Entonces, lo que les beneficia a ellos es siempre tener la preferencia. Es decir, pensarás en ellos cada vez que tengas un proyecto antes que en otro trabajador. Tendrás que darles a ellos la preferencia. Y si pasa esto de que los intervalos ya son muy pequeños, 2 días de descanso, un fin de semana de descanso, ya estamos hablando de un trabajo por obra específica. Pero para evitar este tipo de situaciones, como son diferentes empresas las que te contratan, mantenerlo por el momento a través de órdenes de servicio, tener cuidado con lo que te dice, darle las preferencias siempre a ellos para evitar problemas laborales, y en el futuro quizá para que no tengas este problema en sí, generar otra empresa o formar otra empresa donde tengas esos trabajadores y los subcontrates, ¿no? Cuando ya sea un poco más grande, digamos. Pero hay que tener mucho cuidado con estos dos términos. La continuidad de los servicios, ¿no? ¿Qué tan continuos son? Si son el mismo proveedor, si son, por ejemplo, si esa empresa JJC me contrata en enero, me contrató los servicios en enero, fue el mismo JJC que me contrató en febrero. Estamos hablando del mismo proveedor, los mismos trabajadores, continuamente ya estamos teniendo ahí un contrato de obra específico. ¿Qué tendrías que hacer con tus proveedores, o con las personas que te contratan, perdón? Hablar con ellos, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Podemos hacer un contrato por 6 meses, que tú cada vez que requieras de mi servicio se ejecutará, ¿no? Este contrato. Digamos, el contrato tendría que decir, contratamos contigo para que nos para que nos prestes los servicios de armado, de estructuras, tal, cuando sea requerido, y tendrás la preferencia con nosotros. Que sí. Al menos ya tienes la seguridad de que ellos van a contratar contigo. Entonces, no olvidemos estos dos términos, la continuidad, son las mismas si son las mismas personas. Si no, ya no es suficiente tu recibo por honorarios o tus órdenes de servicio, será necesario aplicar contratos de obra o servicio específico. Los periodos de prueba varían. Si yo tengo un contrato por 3 meses, no le voy a poner un periodo de prueba de 3 meses. Será un periodo de prueba de 1 mes. Es proporcional. ¿Ok? Entonces tendré que esperar este mes para ver si supera o no supera el periodo de prueba. Como los contratos de obra específica son cortos, usualmente los periodos de prueba son de 1 mes. Menos de 1 mes no, siempre son de 1 mes. ¿Cuál fue la otra pregunta que hizo? No, sí, tendría que registrarlo en el ministerio. Actualmente ya no sé, vamos a hablar del antecedente para hablar de cómo es ahora. Anteriormente se registraba, eran por triplicado, uno al Ministerio de Trabajo, uno al empleador y uno al trabajador. Actualmente no se está remitiendo los contratos al Ministerio de Trabajo. Es facultativo, voluntario. Porque antes te ponían una multa, tenías después de firmar el contrato 15 días para ingresar. Ahora es facultativo.
pero eso no nos exime de la fiscalización posterior. ¿Qué significa? Que este contrato esté debidamente regulado por la norma, que esté firmado y que no perjudique, ¿no?, los derechos laborales. Como yo estoy en planilla, ¿puedo yo solamente con 1 o 2 trabajadores migrar a una EPS? Claro, es que la EPS en realidad es una contratación particular. No es como en salud, que es obligatorio, ¿no? Hay trabajadores que tienen EPS, hay otros trabajadores que no tienen EPS específicamente, o tienen un seguro particular, o tienen en salud, que es lo que la ley, o el CIS, ¿no?, que en el caso de algunas empresas también se da. Pero sí puedes hacerlo, no hay ningún problema. Hola, Oscar. Sí, mis consultas son justamente en esta parte laboral. Hace poco nos dan, justamente Sunafil nos ha exigido, por lo que le estaba escuchando a Pamela, creo que era. Pamela. Sí, que ella decía que cuando ya es muy reiterativo que contratas a la misma persona, a la misma por honorarios profesionales, ahora hemos tenido que meter en planilla a ciertos trabajadores. ¿Ya? Entonces, les hemos hecho el contrato por 1 año. Sí, entonces, como necesidad de servicio, pero por 1 año. ¿Pero qué va a pasar? Digamos que no necesito ese personal por 1 año porque justamente es por el periodo de la obra. Y esto ha sucedido, por ejemplo, hace unos 6 meses y la obra está por terminarse en 1 mes más. Entonces, ¿qué pasa si es que les digo ya no necesito más de sus servicios? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿tengo que indemnizarles o simplemente se acaba el contrato antes de tiempo? ¿O cómo se procede? Y otra cosa, la pregunta que hacía el señor. Quiere decir que siendo ese tipo de contratos, no estoy obligada a contratarles EPS, ¿verdad? Pero sí está obligada a contratar el seguro de vida ley. Esa es la pregunta, porque en obra, como estos son trabajadores que trabajan dentro de la obra y la construcción, y se les contrata el seguro de SSTL. Además, que están protegidos también un poco por la póliza CAR, el daño de terceros y todo eso. Pero, ¿qué más necesitan estas personas que han entrado a la planilla de la empresa dentro de la ley? O sea, esa es la consulta. ¿Cómo se termina, cómo se quita las consecuencias de terminar ese contrato antes de cumplirse el año? Hay que tener en cuenta que cuando se contrata a trabajadores de manera temporal, la norma nos permite tener los contratos de obra o servicio específico. Si la obra va a durar 6 meses, el contrato será por 6 meses. Pero ¿qué pasa? Justo como explicaba la anterior persona que estábamos absorbiendo la consulta, ¿qué pasa si la obra, porque ese es el pronóstico que se tiene, va a durar 6 meses? ¿Qué pasa si no dura 6 meses? Porque cualquier cosa puede pasar en el transcurso de este plazo. Entonces, si no se cumplen los 6 meses porque la empresa que los contrató, usted dijo que ya no, por infinidad de motivos, de estos contratos tienen la cualidad de poder terminarlos o extinguir el vínculo laboral porque ya no existe la necesidad. Si la empresa que me contrató para hacer el servicio y debido a la necesidad de personal por esta obra, por eso contraté a este personal, pero si la empresa me dice que ya no quiere trabajar conmigo por X motivos, no tengo la necesidad de mantener al trabajador porque la obra por la cual iba a trabajar ya no existe. El objetivo, y es lo que hablamos laboralmente, el objetivo de su contratación se ha extinguido. Entonces, la ley laboral nos permite terminar ese contrato bajo esta cláusula. ¿Qué es lo que sí nos solicita de manera interpretativa? Que la empresa principal manifieste que ya no va a continuar el trabajo, la obra, el servicio de manera formal, es decir, a través de un correo electrónico, si lo señala su contrato, a través de una carta notarial, indicando que se ha variado el servicio y que ya no va a ser necesario. Eso no solamente aplica si es que la obra termina, sino si la obra se suspende, se paraliza o incluso si cambian las condiciones de la contratación. Antes te pedí un servicio mucho más grande y por eso tuviste que contratar, no sé, a 50 trabajadores, pero cambian las condiciones de servicio. Ahora
ya no quiero que sea así, ahora quiero que sea más pequeño. Y ya no vas a necesitar 100 trabajadores, vas a necesitar 50. Entonces, al modificarse las condiciones del servicio, también varía eso. Entonces, cuando son contratos de obra o servicio específico, sí nos podemos acoger a esta cláusula que tiene que estar de forma literal, invocando el artículo de la ley que señala ello, que cuando ya no existe necesidad de la contratación o el objeto de la contratación se ha extinguido, ya no es necesario continuar con la relación laboral. Entonces, es preferible para esos casos puntuales celebrar contratos de obra o servicio específico para someternos a esta cláusula y finalizar, extinguir la relación laboral con el trabajador que ya no necesitamos, ¿no? Que es más que todo eso, ya no se requiere de esos servicios porque ya no hay servicio en el que pueda trabajar. Correcto, y aquí una preguntita más. ¿Por cuántas veces puedo hacer ese tipo de contratos con las mismas personas? Ya. Este tipo de contratos tiene una particularidad que no tiene un límite. ¿Por qué? Porque es esporádico. Yo puedo contratar en el año 2019 2 veces a través de este contrato a una persona y el siguiente año solo lo puedo contratar una vez dentro de ese año. En lo que no hay que recaer, y justo lo que mencionaba, es en la continuidad de manera evidente. Yo lo contraté 6 meses y luego contraté pegadito, o sea, le contraté de enero a julio y lo contraté de julio a diciembre y así ya voy 4 años. Podemos caer en desnaturalización. ¿Qué significa? Que estoy desnaturalizando el objetivo del contrato. Era por obra específica, pero ahora parece en realidad que el contrato es indeterminado porque ya lleva 2 años o 3 años bajo la misma modalidad sin un intervalo de tiempo. Entonces hay que tener cuidado con ese punto. Pero como debido a su naturaleza no es continuo, no necesariamente es continuo, no necesariamente son los mismos trabajadores, es viable, ¿no? Solo lo único... O sea, una consultita aquí, Pamela, para que me quede absolutamente claro. Digamos, yo ya he venido contratando, digamos, por honorarios y todo a estas personas de esa forma. Entonces ahora me he visto obligada a meterlos en planilla. Es decir, los saco y los meto en planilla con estos contratos. Los saco y los meto en planilla. Eso funciona muy bien, o sea, no hay problema. Se liquida. Pero también en un determinado momento, porque es la misma gente, o sea, se termina una hora, empieza otra. Se termina una hora, empieza otra y yo vuelvo a contratar, o sea, si bien es cierto, hasta que haga los estudios, las cosas, no necesito a esa gente, entonces, por decir, se quedan 6 meses sin contratación. A los 6 meses los vuelvo a contratar por 1 año o 2 años y están en la planilla. Después de eso pasan otros 6 meses, los vuelvo a contratar por 1 año, 2 años, así mismo. Y entonces, esa es la pregunta, ¿hasta dónde es la normalización de esto? O sea, no tiene una vigencia, no te dice, ya solo puedes contratar 6 meses como pasan otros contratos que dicen hasta 5 años, hasta 3 años. No, este no tiene ese tipo de vigencia. La diferencia, Margarita, en ello es que para el mismo proyecto, tú le estés haciendo de 6 meses, de ahí le dices chao y le vuelves a hacer otra vez y otra vez para el mismo proyecto. Exacto. Por cómo usted me lo ha explicado, no se daría esa situación, porque está trabajando 1 año y descansa 6 meses. ¿Y en qué sustenta esta naturaleza? ¿Por qué? Porque yo lo puedo contratar en 1 año completo y descansar 6 meses, pero no tenemos la seguridad de que volvamos a contratarlo. Claro. Porque puede ser que haya ocurrido muchas cosas, pues se hayan generado muchas situaciones y que la obra que estaba destinada 6 meses después no se dé o no se lleve a cabo. Entonces, al no tener esa seguridad, es por eso que estos contratos no tienen una fecha de uso como límite, no tienen un límite de años para su uso, son indefinidos, ¿no? Son indefinidamente uno puede renovarlos. La alta y la baja del trabajador, liquidarlo por los 6 meses, el año o los años que trabajó y terminar. Ahora, pasando a la segunda consulta de seguro vida ley. Pero hay que tener en cuenta... Una última consultita en esto. ¿Cuánto es el tiempo necesario que yo debería avisarles a estos trabajadores que su contrato va a finiquitar antes del año, por ejemplo? Yo le tengo que la norma no nos dice un plazo específico, pero lo que sí nos dice es que yo tendría que comunicarlo desde que la empresa principal me comunicó a mí que ya no vamos a continuar.
o desde que existe la documentación que justifique que ya no se puede continuar por una fuerza mayor o caso fortuito. Yo le comunicaré al trabajador a través de un documento formal que debido al cambio de condiciones del contrato principal, o debido a que se resolvió el contrato principal, o a que se dieron situaciones que hacen imposible la ejecución de sus funciones, ya no se va a continuar. Lo que yo puedo hacer es darle 5 días, 6 días para que haga su entrega de cargo. Los equipos que se le han entregado. Que se ha entregado, de acuerdo al contrato que se ponga, ¿no? La entrega de los equipos y el inventario. ¿No? Un promedio de días para que se puedan resolver todos esos puntos que a veces quedan en el aire cuando se termina una contratación. Hay que tener en cuenta que desde el 2019, desde febrero de 2019, el seguro vida ley se volvió de obligatorio cumplimiento desde el primer día de trabajo, vale la redundancia, de los trabajadores. Antes no era así, tenían que cumplir los 4 años prestando servicios para un mismo empleador para recién acceder al seguro vida ley. Pero a partir de febrero de 2019 ya no. El primer día de trabajo, desde ese día ya debería beneficiarse con el seguro vida ley. ¿Cuál es la diferencia entre el seguro vida ley y el STR? Es que el STR es para cubrir accidentes de trabajo, para cubrir situaciones en tema de seguridad y salud en el trabajo. Y vida ley es un beneficio económico que se le da a los familiares del trabajador fallecido o en su defecto al trabajador que se ha quedado incapacitado totalmente y de manera permanente, ¿no? Hay una tabla también que nos señala cuando hablamos de incapacidad por pérdida de algún miembro del cuerpo. Entonces, esa es la diferencia. El seguro vida ley solo se podrá cobrar cuando fallezca el trabajador. Y ahí tenemos las categorías, ¿no? Por muerte natural, que son las 16 remuneraciones, por muerte accidental a consecuencia de un accidente o enfermedad profesional, 32 remuneraciones, y incapacidad total permanente, 32 remuneraciones. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos beneficios. Pero la ley prácticamente nos obliga a contratar este seguro desde el primer día que el trabajador ya inició sus labores, después de haber firmado el contrato, todo ello, ¿no? Ya habiéndose formalizado la relación laboral. Pamela, ahí hay que complementar y explícale a Margarita por qué es importante llenar esta declaración con la firma legalizada y qué pasa si no firmo eso, qué pasa con mi digamos, mi esposa o mis herederos. Claro, la formalidad para poder... Hay que tener en cuenta que el seguro vida ley tiene un registro en el Ministerio de Trabajo. Nosotros tenemos que registrar a nuestros trabajadores que tienen este beneficio a través de un formato que nos envía el Ministerio de Trabajo. Nosotros registramos todos nuestros trabajadores que tienen seguro vida ley, por ende tienen que ser los mismos que están en planilla. Y a través de ese registro, el Ministerio de Trabajo hace el seguimiento de que este seguro vida ley se mantenga vigente, que se pague puntual y en su totalidad. ¿Qué pasa si se paga parcialmente, se paga de manera impuntual o no se paga, no se mantiene vigente? Multa. Para que esto pueda ser formal, se formalice dentro de recursos humanos, se tiene que hacer la declaración jurada donde el trabajador va a poner a sus herederos, ¿no? Sus herederos forzosos. Y tiene que ser con firma legalizada para poder acreditar debidamente que quién está firmando, que es el trabajador quien está firmando. ¿Qué pasa cuando no llenan esta declaración y no legalizan su firma? Llegado el momento del fallecimiento del trabajador, no podrá tramitarse el seguro vida ley correctamente porque se tendrá que exigir a los deudores, los beneficiarios de este seguro, que tengan que inscribir su sucesión intestada o testamento en su defecto ante registros públicos, y hasta que eso se registre, se emite la copia tal, recién podrán beneficiar. Pero cuando ya está en su declaración, es inmediato. ¿En cuántas horas tendría que pagarle la empresa de seguros a los deudos? 72 horas. 72 horas. ¿Y qué pasaría si es que en la empresa entra un trabajador, el chofer, entra a trabajar y no se le contrata el seguro vida ley y se muere? Así sea en la calle. Así, porque esto es un seguro que protege 24 horas al día al trabajador, esté dentro o fuera del establecimiento de trabajo. ¿Qué pasa si sucediese que el empleador no pagó el seguro vida ley y fallece el trabajador? La norma
nos especifica que en ese tipo de situaciones el empleador va a tomar la posición del asegurador, o sea, poner en ese lugar y va a ser el empleador quien pague esas 16 o 32 remuneraciones y tendrá que pagarlos dentro de las 72 horas. ¿Qué pasa si no se paga dentro de las 72 horas? Se van a generar intereses laborales y compensatorios. ¿Cómo lo considera SUNAFIL el incumplimiento de ello? Obviamente, ante el incumplimiento se va a generar la multa. No solamente se tendrá que pagar al trabajador, sino también se tiene que pagar la multa por haber incumplido con el pago de seguro vida ley. Y este tipo de multas corresponde a una falta grave por parte de la empresa. Y depende de la cantidad de trabajadores. ¿Qué Claro, pasa si tengo más de 40 lo que pasa trabajadores? es que cuando SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo advierte, ¿no? Pone la alarma de que parece que aquí no se están pagando los seguros vida ley y le avisa a SUNAFIL para que haga la fiscalización. SUNAFIL fiscaliza no solamente al trabajador por el cual, digamos, inició la denuncia o se vio afectado, sino va a fiscalizar y va a pedir el registro del pago de este seguro de todos los trabajadores. Y la multa va a corresponder a la cantidad de trabajadores que no se encuentren al momento de la inspección beneficiados con este seguro. Ya, entonces, Pamela, para tenerlo súper claro, el seguro vida ley es obligatorio para los empleados que están en la planilla. Sí. En la obra hay también contratistas o subcontratistas y son empresas. Entonces, ¿dónde está el tema? Es que tenemos que exigirle que no solamente los trabajadores que trabajan para la empresa JJ, que hace, no sé, pues el techado, el tema tenga el SCTR, sino también tenga el vida ley. Sí. Tenemos que acortar porque hay otra persona. Okay. Sí. Me refiero a que, por ejemplo, una empresa X emite sus boletas de pago y para poderlas enviar masivamente incrusta la rúbrica del jefe de recursos humanos en la boleta, ¿no? Y así la envía a los trabajadores. ¿Es válido aún manejarlo de esa manera o ya no? Ok. A ver, recordemos que debido a la pandemia se han generado diferentes mecanismos para poder firmar documentos. Hablamos de la firma digital, la firma electrónica, que son dos cosas totalmente distintas. Cuando hablamos de poner una firma, por ejemplo, lo que usted refiere, ¿no? Poner la firma de recursos humanos en la boleta y que incluso la firma del trabajador también se ponga de manera digital en la boleta, digamos como un escaneo o un copia y pega. ¿Resulta válido? Si es válido la remisión de documentación formal como memorándum, carta de despido, por vía correo electrónico, no dejará de ser válido una firma digital consignada en una boleta. Pero ¿qué será necesario para convalidar este documento? Hay que tener en cuenta esta palabra, porque si bien es cierto, yo estoy poniendo una firma digital, pero esta firma digital podría ser manipulada, porque simplemente la estamos pegando, no estamos, no deja de ser válido, pero puede ser cuestionada o contaminada. Entonces, para ese tipo de actos, lo que yo tendría que necesitar sería una convalidación. Dígase, un check por parte del trabajador a través de su usuario o un check por parte del empleador a través de su usuario, donde convalide que ellos han firmado esa boleta. No tengo que emitir una firma, pero ya estoy convalidando la firma que me están trasladando a mí. Ya, entonces, a ver, te pongo este escenario. Mandamos las boletas a una nube. Correcto. Y a un módulo donde el empleador, como jefe, entra y dice usuario y clave, y queda el registro electrónico de que él firmó. Luego se le manda al empleado, al trabajador entra al módulo y también usuario y clave y queda firmada y se pone abajo pues firma, fecha y hora, ¿no? Lo que siempre se le pone, ¿no? Convalido la firma consignada en este documento. Ese texto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las notificaciones electrónicas, vamos a hacer un símil, una analogía con lo que estamos hablando ahora. Lo que usualmente pasa es que nos llegan estas con firmas digitales, pero al ingresar a nuestro registro ya convalida. ¿Por qué? Porque tiene en este caso ellos tienen como un código, ¿no? Un código sí. Especial. Pero como no tenemos un código y no se podría generar un código por cada boleta, lo que tenemos que hacer es generar un mecanismo, valga la redundancia, mecánico,
de escritura que me ayude a convalidar que es imposible que otro trabajador entre con ese usuario para convalidar la firma. Solo así, al convalidarla, estaríamos dándole validez al documento. Y ese texto debe estar, digamos, en la boleta impreso o como un mensaje antes, a la hora que él ponga. Como un mensaje. Por ejemplo, si a mí me llega la boleta, ¿ok? Yo creo que si va a ser un sistema, cuando son sistemas hay que tener mucho cuidado porque hay que tratar de buscar uniformidad. Cuando nosotros dejamos un texto, un cuadro de texto, el trabajador incluso puede poner muchas cosas. Lo que sería conveniente es que tenga una barra que consigne los siguientes puntos. Convalido la firma, ¿no? Convalido la firma y estoy de acuerdo con el contenido. Observación, para que traslade por qué se observa, porque ahí incluso pueden poner las observaciones por montos, por firmas, qué sé yo. Y que ahí recién lo deriven a recursos humanos. Pero como va a estar todo ok, la mayoría va a poner convalido, ¿no? Convalido la firma, señala en este documento. Esto mismo lo puedo aplicar a las boletas, a los certificados de CTS, a los certificados de quinta, a los certificados de utilidades, y también lo podría aplicar a los contratos. Todos esos documentos pueden ser firmados digitalmente. Ahora, en el caso de la constancia de la CTS, para el cobro de la CTS, hay que tener en cuenta algo, porque a veces el banco es el quien te solicita que sea físico. No necesariamente está sometido a lo que diga el empleador o el trabajador, sino a veces es el banco quien te solicita que sea físico y que incluso la firma sea en vivo. Entonces, dependerá del banco, en el caso de la carta de CTS, ¿no? Liberación de CTS. Pero los otros documentos, como liquidación, certificado, todos son virtuales, ya todos son virtuales. Claro, lo que nosotros estamos haciendo es enviar todos estos documentos a un portal web para que el trabajador ahí los firme, digamos, y luego de eso los pueda descargar e imprimir si gusta, ¿no? Claro. Por eso puede ir al banco, ¿no? Y decir, acá está la firma de mi empleador y yo firmado. Sí, pero como voy a repetir, dependerá del banco. Porque me ha pasado en muchas situaciones que el banco te dice sí, pero no. Mejor tráeme el documento en vivo, con hoja membretada y todo, ¿no? En cambio, los otros documentos, por ejemplo, la liquidación, la firma sí el trabajador y el empleador. En el caso de certificado de trabajo, solo la firma el empleador. Así es. Entonces, hay documentos que sí son viables para firmar digitalmente, porque no hay otra entidad que los va a cuestionar, ¿no? Solamente el trabajador. Ya, y el contrato de trabajo también se puede manejar igual, entonces. Sí, también. Ya, ese era mi... Ahora, para poder poner todo esto en funcionalidad, es necesario que el trabajador firme como algún documento, algún convenio, o simplemente basta con poner en el mural informando que se va a manejar así ahora la documentación. No, hay que tener muchísimo cuidado cuando hablamos de sistemas y datos. Hay que tener cuidado porque tendrías que saber si la empresa tiene una política de protección de datos personales del trabajador y saber si esto está inscrito ante el INDECOPI y saber si los trabajadores han sido comunicados, saber si tienen políticas sobre el acceso a este tipo de plataformas e incluso la plataforma en sí debe tener una política de datos personales. Entonces, ahí sí hay que tener un seguimiento muy minucioso con la empresa para saber si cumple con todo ello y si no va a haber problemas en el caso de ventilarse datos que no han sido autorizados, incluso como imágenes también, ¿no? Ya, pero con respecto al trabajador, digamos, no tendría él que firmar nada para aceptar esta forma de envío, ¿no? Porque ya por ley, entiendo que por pandemia se ha facilitado esas opciones. La entrega de esos documentos. Yo creo que debería ponerle en los contratos. Firmar no, pero es que aquí hay un tema. Cuando tú envías un documento de esa magnitud, una carta de despido, una liquidación, recuerda que el correo es de recursos humanos al trabajador. ¿Qué pasa si un trabajador se le envía por ese mecanismo un memorándum por comisión de delito doloso u otro tipo de acciones? Son datos delicados. ¿Qué pasa si el trabajador dice, pero este soporte técnico por el cual tú me envías el documento es visualizado por otras personas? ¿Eso es una infracción? Sí, es una infracción por parte del empleador, porque estamos hablando de datos personales del trabajador. Entonces, los documentos que tú mencionas también tienen datos personales del trabajador.
Pero Sí. hay que ser muy minucioso cómo la empresa está validando y avisando, comunicando al trabajador que sí tiene que firmar este tipo de tratamiento de datos. Ya, lo que nosotros estamos haciendo es, a la hora que el empleador hace la firma, el sistema envía un correo al trabajador puntualmente y le indica que tiene un documento por firmar o revisar. Y cuando el trabajador ingresa a la plataforma, necesariamente para cualquier documento tiene que poner su usuario y su contraseña para que quede el registro. Claro, lo que pasa es que para no invalidar los documentos que se envían por ahí, también tienes que asegurarte que en el contrato de trabajo existe una cláusula. ¿Por qué? En los contratos de trabajo hablamos de competencia y jurisdicción. Y hablamos de dónde se notifica el trabajador. Y siempre ellos ponen un domicilio, un correo electrónico, un teléfono. Bueno, a veces los tres. Entonces, para que no invalide lo que se envía por el sistema, tendría que haber una cláusula, no específicamente hablando de tu sistema, pero donde el empleador le diga que las formas de notificación que son válidas para notificar diferentes documentos, etc., podrán ser realizadas a través de un sistema automatizado, mecanizado, con firma digital, con firma electrónica, con tal. Y así el empleador también se libera de responsabilidad de que el trabajador en determinado... Imagínate que el empleador se confíe del sistema y diga, ya le llegó el memorando, ya le llegó el aviso, o ya le llegó su liquidación, y el trabajador ante la SUNAFIL o ante un juzgado diga, a mí no me llegó nunca nada porque ese sistema no está validado, porque yo tengo un domicilio donde me tienen que notificar con ello. Entonces sí tienes que tener cuidado cuando hablamos de jurisdicción o el caso de notificación de documentos, cómo está consignado en el contrato, ¿no? O en acuerdos posteriores. Ya, entiendo, claro, con ese el empleador se cubre de que se le dijo que tiene que entrar por ahí por la plataforma. Exacto. Entonces, para que tú también puedas tener mayor eficacia al momento de promover el servicio y le digas, ok, nosotros te vamos a dar un previo asesoramiento de qué es lo que cuáles son los pasos a cumplir para que el sistema sea eficiente. Entonces, por ahí tienes que ir. Ya, perfecto. Tengo una duda que nadie me la puede resolver. Es sobre el bono 200. ¿Ya está vigente? ¿No está vigente? ¿Cómo se va a pagar eso? Porque el personal que me pregunta definitivamente, y no tengo mayor alcance sobre ese anuncio que se ha hecho sobre el bono 200. Y bueno, casi todo mi personal operario califica, ¿no? Está por el 1500 hacia abajo. Correcto. Sí. Están más o menos en la brecha, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿ese bono 200 incluye solo el básico o incluye el promedio? ¿Cómo se calcula el 1500? Porque ellos tienen, o sea, aparte de su básico, tienen incentivos, tienen bonos de producción, tienen movilidad, ¿no? Tienen variables, ¿no? Entonces, asignación familiar. Entonces, ¿sobre qué calculo los ingresos? Tiene que ser por el ingreso ordinario y no ordinario. Y pregunta, ¿en su ingreso ordinario, digamos, esta de libre disponibilidad, es más de 1500? No llegan, creo que excepcionalmente algunos pueden llegar más de 1500. Ahora, es 1500, no es 2000. Lo que publicaron y sacaron la norma era que 1500 y que se tenían que inscribir, el empleador tenía que realizar en el PLAME el tema de este bono de 200 soles. Ahora, tú preguntas si es que respecto a la remuneración, lo que pasa es que ahí en la remuneración, Pamela, explícale un poquito sobre esta remuneración que es la ordinaria, la de libre disponibilidad y lo que es las bonificaciones, por ejemplo, la movilidad, todo lo demás que no debería computarse para ello. Claro, a ver, hay que entender en la parte remunerativa, porque hay conceptos remunerativos ordinarios y conceptos no remunerativos, ¿no? ¿Cuál es el punto? Que hay ingresos que perciben los trabajadores, pero no necesariamente estos ingresos se calculan en promedio con la remuneración o son parte ya de la remuneración ordinaria. Por ejemplo, las comisiones son parte de la remuneración ordinaria. Por ende, cuando se liquida el trabajador, se liquidará con el promedio de estas remuneraciones continuas. Sin embargo, los bonos
bonos por productividad, bono por movilidad, no se incluyen dentro de la remuneración ordinaria siempre y cuando no sean de libre disponibilidad del trabajador o no sea continuo. Por ejemplo, es el caso muy particular del bono de movilidad. El bono de movilidad, para evitar de que se incluya dentro de la remuneración ordinaria y el momento de liquidarlo lo contemplen también como parte de la remuneración, este bono debe ser muy específico. El monto del bono tiene que ser justificado entre lo que gasta el trabajador desde que sale de su casa hasta que llega al establecimiento de trabajo. Segundo, este bono tiene que ser condicionado a que el trabajador asista al centro de trabajo. Y tercero, este bono tiene que estar señalado en la boleta y siempre tiene que ser el mismo monto. Entonces, ¿qué pasa si mi trabajador gasta, no sé, 30 soles diarios para llegar al centro de trabajo? Pero yo le deposito al final 800 soles mensuales como bono de movilidad, 800 soles mensuales, independientemente si gasta o 30 soles diarios o si gasta 50 soles diarios. Al yo ponerle ese monto ya deja de ser un monto como bono de movilidad. Se va a incluir, si bien es cierto tiene la denominación de bono de movilidad, se va a incluir dentro de la remuneración. Entonces, cuando se liquida el trabajador, no se va a liquidar con la remuneración de 1.500 que puede estar cobrando, sino será 1.500 más 800 del bono de movilidad que no ha sido debidamente justificado. Como no está justificado, se le incluye dentro de la remuneración. Ahora, Franco, quiero hacer una precisión respecto a ello, ¿ya? Había un bono que le daban a la gente que trabajara o no trabajara que tenía ingresos de 1.500. Este bono que tú estás hablando es por el decreto de urgencia 105 que ha sido en noviembre, pero que habla del ingreso bruto, no neto, de 2.000 soles. Y las consideraciones son las siguientes. Primero, que el trabajador tiene que tener esa remuneración no mayor a 2.000 soles. Segundo, que no pertenezca a una modalidad formativa laboral o de ser pensionista. Y lo otro, que este bono extraordinario se puede hacer efectivo hasta el 31 de marzo del 2022. Entonces, ahí digamos, esas son las condiciones para lo que un trabajador podría aplicar en ello. O sea, acordémonos de lo bruto. Lo que te habla Pamela es como para distinguir que no todo lo que está en la remuneración en la boleta corresponde al ingreso de libre disponibilidad. Entonces, no porque alguien está en 2.300, vamos a inventarnos, que le dabas 300 soles de movilidad, no, ese no entra. No, eso no es. A eso es lo que se refiere. Y se refiere al ingreso bruto, no al neto. Y que sea continuo. Por ejemplo, los bonos de productividad no se dan todos los meses, porque puede ser meses que no cobre porque no fue productivo, o puede ser al año, solo cobre 2 bonos al año porque fue productivo justo en esos 2 meses, pero no es continuo. Entonces, para que un bono o un ingreso adicional participe o ya se incluye dentro de la remuneración, tiene que ser continuo, de todos los meses. Si a un trabajador se le da todos los meses, el trabajador obviamente ya va a entender que ese monto es parte de su remuneración. Entonces, ¿eso cuándo afecta? Eso afecta cuando se le pagan indemnizaciones, cuando se liquida el trabajador, cuando se paga, en el caso del promedio del seguro vida ley, también se calcula con ese promedio de monto de remuneración. Entonces hay que tener mucho cuidado, que los bonos sean debidamente justificados. Movilidad, el gasto real que utiliza el trabajador para movilizarse y que esté condicionado a asistir al centro de trabajo. Bonos por alimentos, por ejemplo, que esté condicionado que sin eso el trabajador no puede trabajar. Por ejemplo, si trabaja en una obra o en un lugar muy alejado que no esté cerca de centros comerciales o lugares donde puedan tomar sus alimentos, es necesario que el empleador traslade alimentos o les dé un vale para que ellos puedan consumir sus alimentos, ya que si no consumen sus alimentos no pueden trabajar, no tienen las energías ni la fuerza para trabajar. Entonces, eso tampoco se incluye dentro de la parte remunerativa porque es parte fundamental para que se realice el trabajo. En el caso de la asignación familiar, es un derecho que es legal, eso tampoco se incluye dentro de la parte remunerativa. Entonces, cuando queremos calcular la remuneración, la calcularemos de la siguiente manera. Lo que se ha acordado como parte del trabajo, que son, digamos, 1.200 soles, eso está en el contrato. Esa es la remuneración. Solo si
el bono de movilidad no está debidamente justificado, también se incluirá a esa remuneración. Entonces ya no ganará 1.200, ganará 1.500. Ok. El bono de productividad ha sido continuo, o sea, de enero a diciembre lo ha recibido mensualmente. Ya tiene que participar también dentro de la remuneración. Ya no será 1.500, será 1.800. Para evitar ese incremento o ese volumen ascendente, los bonos de productividad, si no son continuos, no ingresan. Los bonos de movilidad, si están justificados, no ingresan. Cualquier bono, si está debidamente justificado, no ingresa dentro de la remuneración. Y adicionalmente, y para concluir, si eso se dio para noviembre y el trabajador recién empezó a trabajar en noviembre, no le corresponde. Tiene que estar en el plan desde octubre, mínimo desde octubre. Consulta, ¿quién paga esto? ¿Esto es un financiamiento como la vez pasada que lo dio el Estado y nosotros lo canalizamos o lo paga la empresa? No. Se supone que está canalizado para ello. O sea, emitieron la norma y como tiene plazo hasta el 31 del 2020, quedaron que iban a sacar la directiva para aplicar ello. O sea, todavía no estamos con la directiva encima como la vez pasada. ¿Te acuerdas que hubo un bono y que el Estado nos dio, tuvimos que pasar una información para que el Estado nos diera la plata y nosotros solamente fuimos los canalizadores, ¿no? Así es. Pero esa es la idea de este bono. Esa es la idea de este bono. Pero por eso que te dicen que puede ser efectivo hasta el 31 de marzo del 2022. Va a ser progresivo. ¿Me entiendes? Ese es el tema con respecto a eso. Hay que estar nosotros atentos a ver cuándo nos toca presentar la información, me imagino. Sí, eso lo va a anunciar en su oportunidad también el mismo, me parece que es de salud, lo va a anunciar para habilitar la plataforma en la que ustedes también presenten la documentación, porque me imagino, en este caso, le solicitarán el plan para ver qué trabajadores están desde octubre del 2000, del 2020, como mínimo, ¿ah? O sea, si lo contrataste en noviembre, ese no le toca. Claro. Entonces podrán tener 20 trabajadores, pero no los 20, quizá estén en la planilla desde octubre o antes del 2021. Perfecto, esa era la duda. Y bueno, aprovecho, seguramente yo creo que el próximo mes deberíamos volver a retomar el tema que estuvimos viendo de la parte de marcas, ¿no? Perfecto, para que me ayudes en la parte legal de esa negociación. ¿Y ya llegaste a un acuerdo con los hijos de...? No, todavía. Lo que pasa es que esto todavía es medio año, ¿no? Entonces parece que están viendo sus alternativas, igual que yo, para podernos sentar a conversar y negociar. Pues entonces, en la parte legal, lógicamente, eres la opción para que nos apoyes en eso, ¿no? Listo, no hay problema, Franco, estamos atentos. Perfecto, les agradezco muchísimo. ¿No? Me han quitado un dolor de cabeza y encima se los prometo. Estaba muy preocupado por ese tema realmente, entonces me ayudó muchísimo saber que todavía estamos en stand-by y no estamos infringiendo la ley, porque yo decía, de repente nos toca, ¿no? Ahora, viendo que todavía no me mandan el tema, tengo otra dudita, ¿no? ¿Cuándo es que Salud te cobra los servicios de un trabajador? O sea, ¿cuál es el tiempo que tú tienes para pagar Salud de un trabajador para que no te estén cobrando? Porque están llegando ahorita notificaciones en el año 2009 y 2010 que aparentemente nosotros teníamos la mala costumbre de si se vencía el 15, pagábamos el 28, 29, digamos, con el cierre de mes, ¿no? Yo no sé si eso esté bien o esté mal, pero parece que en ese periodo, si alguien se ha atendido, me están cobrando la asistencia médica, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahorita yo solo he fraccionado, ¿no? Pero al momento que hemos fraccionado, se acaban de decir que todavía tenemos otras. Entonces, y ahora sí ya quiero averiguar exactamente cuál es el marco legal de esa parte de salud, ¿no? O sea, qué es lo que ellos deben cobrar, cuál es la ventana que, digamos, en la cual yo sí estoy infringiendo la ley, ¿no? En tiempos para pagar ¿cómo se llama? El salud, ¿no? Pero, a ver, ¿te refieres al 2009 o al 2019? 2009, 2010, 2011, o sea, no sé ni de qué años me están metiendo ahí unas deudas medias extrañas. Pero ¿no? te comento, la exigibilidad de una deuda es hasta 10 años, ¿no?
La exigibilidad de una deuda como la exigibilidad o la obligación de una deuda para el pago es 10 años. Si fuera tributario, sería 5 años contando desde el año siguiente. O sea, digamos, si tenías que haber pagado en el 2021, no cuentas desde el 2021, cuentas desde enero del 2022, 5 años. Perdón, 4. Entonces, ahorita sería el 2010, digamos, la exigibilidad. Pero eso no es una deuda. Lo que pasa es que. Lo que creo que estás hablando de la contribución. Sí. No estás hablando del tributario. El pago de salud. Claro, estás hablando como contribución que tenía que pagar respecto a la prestación de Pero servicios. también tendría que advertir cuándo llegaba la notificación. Ese es también otro de los temas. ¿Cuándo te llegó la notificación? Porque claro, se podría haber cortado la prescripción si es que anteriormente había sido requerido. Yo creo que lo correcto en estos casos sería presentar descargo. ¿Por qué? Si se está notificando con el pago de una deuda, por el pago de una deuda, se tendría que presentar el descargo solicitando la documentación que justifique esa deuda, dado que en esa época se tenía otra contabilidad y que los documentos de esa contabilidad, por el mismo desorden que ellos advierten, no se tiene de manera lúcida cuál ha sido la infracción. Entonces yo creo que más allá de verificar por qué se está cobrando, que Salud también, presentar ustedes su descargo solicitando la documentación en la que se ampara esa deuda. No solamente es una resolución que diga que tiene que pagar, sino con base a qué documentación se ha motivado a Salud para cobrar esa deuda. Yo creo que iríamos por ese punto. Claro, es que Franco te dice, ¿sabe qué, señor? Franco, usted me dé 10.000 soles por Juan Pérez. Y tú dices, bueno, solamente te vas a decir, ya, oye, pero está bien, pues. Tú me dices que debo, acredítame con qué has sacado eso, porque tal vez no es los 10.000 soles, tal vez es 1.000 soles. No, siempre me pesan la consulta, los medicamentos que usaron y todo el tema, ¿me entienden? Para la atención de esa persona. Y yo le pregunto a la persona que se encargaba en esa época, que ya, bueno, algunos de ellos ya no están, y digamos que es exigible, porque la verdad no me acuerdo del año, ¿no? Le pregunto y me dice, sí pagamos, me dice, pero digamos que por algún descuido no se pagó en la fecha, sino se pagó 2 o 3 semanas después quizás. Entonces yo no sé cuál es pero sí se pagó. Pero en esas 2 o 3 semanas, digamos, si se vencía octubre, el 15 de noviembre, lo pagamos el 30 de noviembre o la primera semana de diciembre. Entonces en esa ventana, ¿no? Alguien se atendió y me están cobrando esa atención. Pero entonces, yo no sé cuál es la ventana. Aquí también hay que tener en cuenta que ese pago que se hizo posterior debió ser convalidado en su momento por esta atención. O sea, ahí se quedaron un poco el área de contabilidad de recursos humanos, porque si yo tenía que pagar el 15 y pagué el 25 y un trabajador se atendió en ese plazo donde no estaba al aire, lo que yo debía hacer es intentar, porque no se sabe cómo responde la autoridad, intentar convalidar este pago de manera retroactiva con la atención que ya se había realizado. Entonces, el Salud muy bien puede decir, ojo, tú pagaste, pero nunca me avisaste que pagaste. E incluso hasta el Salud podría decir, no lo consideré como pago de ese mes, y hasta ahora no lo puede considerar como pago de ese mes. Entonces, lo correcto es que ustedes con la boleta, ¿no? O el recibo que sale que han pagado el Salud, pero que lo pagaron de forma atrasada, responder e indicar que sí se pagó del mes donde están solicitando ahora el pago, ¿no? Pero que no se convalidó en ese momento por el retraso, pero que solicitamos la convalidación de este pago por esta medicina que se utilizó a favor del trabajador, dado que sí se pagó, pero se pagó de forma retrasada. O sea, se cumplió de manera defectuosa con la obligación, tardía. Entonces, deberían orientarse más por ese sentido, de tratar de convalidar los pagos que sí hicieron, pero de manera atrasada, con los montos. No sin ir tan lejos, cuando nos notifican por resoluciones administrativas, en casos parecidos, por ejemplo en el caso minero, cuando se paga también tardía en las concesiones, y suspenden o te ponen intereses, lo que se hace es convalidar ese pago. Se solicita a la entidad que por favor convalide ese pago de manera retroactiva, es decir, con lo que ya pasó. Ya dependerá de la autoridad, basándose, justificándose, motivándose legalmente, el por qué no acepta la convalidación. Entonces, va por ese lado en realidad
la solicitud que O ustedes sea, en este momento podría yo apelar de esta manera. Claro, decir que sí se pagó y por qué no se convalidó en su momento, ¿no? Sería diferente, Franco, que tú no hubieras pagado Exacto. nada. Ahí sí, ya, caballero, y es exigible, te voy a cobrar y vas a tener que pagar. Trabajo antes de la marca, o sea, voy a esperar la nueva resolución porque ahorita para no complicarme la vida fraccioné. Exacto, claro, por un momento. Pero por ya me cantaron que ahí no queda todo y que me están mandando más, entonces yo creo que me agarraron de víctima. Te van a mandar de todo el Perú. Para evitar eso, adjunta el pago, el recibo y solicita la convalidación de manera retroactiva de lo que ya se había utilizado. Por eso vuelvo a repetir, es que Ya, se debió hacer su puede... oportunidad. Y ese pago lo puede encontrar en el sistema de salud, porque yo no creo que lo tenga hace 7, 8 años atrás. 2009, sí, debería estar. Yo creo que sí. Puedes solicitar puedes solicitar la información por transparencia, que es una norma y que te van a dar toda la información respecto a ella. Se van a demorar un poco, pero es una forma que puedas tener documentos que ellos se solicita eso. Sí, claro. Sí, sí.